Jesucristo. Y la última vez vimos cómo tantos pasajes del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento están repletos de promesas con respecto al reino. Dios siempre prometió un reino eterno y Él cumplirá ese reino eterno. Él lo traerá a ese reino eterno. El reino eterno tiene que ver también con un reino terrenal. Así que este reino milenario que habla Apocalipsis 20, ese es el reino, parte de ese reino eterno. Ese reino terrenal es parte de ese reino eterno. Este es el reino de 1000 años, que es la primera fase del reino eterno prometido por Dios en tantos pasajes de la Escritura. Y decíamos que si nuestra interpretación es literal, y el libro de Apocalipsis, reconocemos la cronología de este libro y vemos que la tribulación son los capítulos del 6 al 18, el regreso de Cristo en Apocalipsis 19, el nuevo cielo y la nueva tierra, o el estado eterno en Apocalipsis 21, entonces Apocalipsis 20, que es el objeto de nuestro estudio durante estas semanas, este es el reino que se sitúa aquí en la tierra durante 1000 años. Eso será después del regreso de Jesucristo y antes del nuevo cielo y la nueva tierra, que es el estado eterno. Así que una cronología normal y una interpretación literal dan como resultado el premilenialismo. Es decir, que Jesucristo viene antes del reino milenario. Eso es antes del milenio. Cristo viene antes del milenio. Él debe venir antes del milenio porque Él inaugura el milenio, el reino de Él. Él debe reinar durante esos 1000 años. Eso se llama premilenialismo. En Apocalipsis 20, entonces vemos los aspectos de este reino. Y el primer asunto que llama la atención de Juan en su visión, cuando él está viendo, es la eliminación de Satanás. Y esto fue lo que estudiamos la última vez, así que lo vamos a repasar brevemente. Porque si este reino debe ser diseñado por Dios, este reino milenario diseñado por Dios, y va a vivir de la manera como promete en la Escritura, entonces Satanás debe salir de este reino. Y de justicia, si Satanás anda suelto en este reino. Así que Dios va, en primer lugar, a eliminar a este adversario, el enemigo, el que trae conflicto en la tierra. Él va a eliminarlo. Y eso es lo que vemos en los 3 primeros versículos. Observe, Apocalipsis 20, del 1 al 3, dice: y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones. Hasta que se cumplieran los 1000 años después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Su cabeza fue herida en la cruz, como se prometió en Génesis 3:15, y ahora viene su encarcelamiento. Y este encarcelamiento es crucial para el reinado de Cristo y el reinado de los santos a través de este reino milenario, porque no va a tener ninguna obstrucción, ningún obstáculo durante este reino milenario. El texto nos dice que un ángel poderoso, no sabemos quién es este ángel, pero debe ser dotado de una fuerza sobrenatural, va a bajar del cielo y tiene una agenda específica dada por Dios. Lo primero que va a hacer es apoderarse de Satanás. Lo va a atar por 1000 años. Luego lo va a arrojar al abismo, le va a encerrar con una llave, le va a poner un sello y después lo soltará después de los 1000 años. Eso es lo que dicen estos primeros 3 versículos. Y eso lo estudiamos ya la semana pasada. Y vimos un poquito de cómo será el ambiente de este mundo, el mundo ambiental de este reino milenario. Y vimos algunas ideas en el campo de la ciencia. Algunos científicos han aportado en cuanto a cómo sería esto de aquí, hablando científicamente. Porque nosotros sabemos que antes del diluvio, las tierras eran ricas en todos los nutrientes necesarios y el agua potable provenía pura y fresca de manantiales.
de adentro de la tierra, de la profundidad de la tierra, alimentados por depósitos subterráneos. Así que la destrucción de estas fuentes profundas y la devastadora erosión de la tierra del gran diluvio destruyeron en gran medida la ecología terrestre, la primera que Dios creó aquí en este mundo, dejando entonces las tierras agotadas y las aguas contaminadas. Originalmente todos los animales, así como el hombre, debían nutrirse solo de alimentos vegetales. Así aparece en la Escritura, pero bajo las condiciones mucho más rigurosas del medio ambiente postdiluviano, después del diluvio, Dios autorizó al hombre comer también carne animal. Y por la misma razón muchos animales también tuvieron que volverse carnívoros. Y todas estas condiciones se agravaron aún más durante los largos siglos posteriores al diluvio. Hasta el día de hoy nosotros hemos visto, al empobrecerse más aún las tierras y contaminarse más las aguas, como lo vemos hasta el día de hoy, eso exigió gastos cada vez mayores de fertilización y purificación. Es lo que vivimos el día de hoy. Así que los trastornos traumáticos del periodo de la tribulación habrán llevado entonces todo esto a condiciones de un clima con devastadoras condiciones y de hambruna también, como lo hemos estudiado, y con las aguas terrestres totalmente agotadas, envenenadas, que todos los animales del mar habrían perecido. Así lo hemos estudiado en los juicios de Dios. De alguna manera que nosotros no lo podemos imaginar, Dios va a utilizar estas mismas convulsiones físicas de ese horrible periodo de la tribulación para purgar, para limpiar la tierra y las aguas de la tierra, así como su clima también moral y aún espiritual. Esos terremotos violentos y los levantamientos durante el tiempo de la tribulación, como dijimos, habrán nivelado todas las ciudades contaminadas de un mundo pecador, y lo mejor para facilitar el levantamiento de nuevas comunidades. Y así es como sucederá en el reino milenario. Estos grandes movimientos de tierra también habrán eliminado grandes cordilleras e islas del mundo, llenando las profundidades oceánicas y restaurando a una topografía y una geografía globalmente habitable, porque así sucederá en este reino milenario. De alguna manera, Dios va a repoblar estos océanos y ríos. Sabemos que en el gran río del milenio, en Jerusalén, está descrito según Ezequiel. Les invito a ir a este texto, Ezequiel 47:9. Ezequiel 47:9. Observe, esto está en el reino milenario, esto está para el futuro, y Ezequiel, en esta visión que él tiene, registra esto. Ezequiel 47:9 dice: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entren estos dos ríos, dice, vivirá, dice, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Así que en la tribulación se acabaron los peces, los animales, pero va a haber de vuelta todo esto. Él va a ajustarlos para que puedan vivir en cualquiera que sea el clima de esa nueva agua. Todo esto es una buena posibilidad que no está muy lejos de la verdad. Esta es la nueva creación, esta es la gloriosa liberación de los hijos de Dios. Ese es el tipo de mundo que va a ser en términos de ecología o algo similar a eso. Y cuando Satanás no esté aquí, más allá de eso va a ser un mundo de gran bendición, un mundo de condiciones absolutamente benditas. Y el versículo 3 sigue diciendo en su última frase, dice, y después de esto, es decir, después de los 1000 años de estar encadenado Satanás, dice, debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Por qué debe ser desatado? Satanás va a tener la oportunidad de recoger, después de esos 1000 años que va a ser desatado, recoger a todos aquellos que preferirían estar en el reino de él, en el reino de Satanás, que en el reino de Dios, porque habrá gente que ha nacido durante el reino milenario.
Cuando Jesús regrese, muchos serán martirizados, pero muchos estarán vivos. Así lo hemos estudiado. Ellos son las ovejas de Mateo 24 que van a entrar al reino. Esta es la nación de Israel que se le ha prometido un reino terrenal, pero también entrará al reino milenario gente que viva en el reino de cada lengua, de cada tribu y de cada nación. De muchas otras naciones que Dios ha salvado y ha preservado sus vidas, ellos también entrarán en el reino y serán parte de ese reino. Todos ellos serán inicialmente creyentes y se van a reproducir y tendrán hijos, y la tierra se va a multiplicar rápidamente. Ese crecimiento en el reino milenario será un crecimiento exponencial, porque será por todo ese periodo de 1000 años, se va a poblar la tierra por millones. Y de toda esa gente nacida, y dice que cualquiera que muera a los 100 años morirá como un niño. Así que vivirán mucho tiempo, por tanto va a haber muchísima reproducción en números mayores que cualquier estadística que nosotros hayamos conocido en esta era de la historia. Algunos de ellos pondrán su lealtad, algunos de esos que nazcan pondrán su lealtad en el Señor Jesucristo, quien está reinando sobre la tierra. Sabrán que Él es el Rey de Reyes, que Él está reinando sobre la tierra, pero algunos de estos que van a nacer a causa del amor a la iniquidad, por causa de que van a rechazar a Cristo, y entonces Satanás vuelve a recoger a estos rebeldes. Es a estos donde Él viene. Después de los 1000 años dice que Él es desatado por un poco de tiempo, porque Él va a recoger a todos estos que han negado a Cristo y se han rebelado a su reino. Y mira lo que dice en el versículo 7, dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá ¿a qué? A engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Muchísimas personas serán. Podemos pensar, algunas personas piensan que todo el mundo aceptaría a Cristo si tan solamente se le presentara el Evangelio de manera inteligente. ¿Qué tal? Cristo está reinando en la tierra y está en su reino, y Él presenta el Evangelio, y muchos no se van a convertir. No se van a convertir. ¿Quién podría ser más sabio que el mismo Señor Jesucristo para predicarle sobre el reino? Pero habrá tantos que le van a rechazar, que son como la harina del mar, dice el texto. Así que aquí hemos visto entonces la eliminación de Satanás por medio de este encarcelamiento. Lo primero que ve en su visión el apóstol Juan sobre el reino milenario: Satanás es atado, encarcelado durante 1000 años. Ahora, si él va a estar encarcelado, ¿no? Eso no significa que el día de hoy está encarcelado, ¿no? Así que debemos nosotros estar, como dice el apóstol Pablo en segunda carta a los Corintios 2:11, nosotros los cristianos el día de hoy no debemos ser ignorantes de sus maquinaciones. Entonces, este es el primer elemento del reino, es la eliminación de Satanás. Y ahora vamos a ver el segundo punto, que tiene que ver con algunas preguntas que me hicieron cuando bajé del púlpito sobre nosotros. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros? Hubo cierta confusión, ¿no? Pero ahora se va a aclarar en este segundo punto, y vamos a leer los versículos del 4 hasta el versículo 6. Así que leamos estos versos. Estamos en Apocalipsis 20. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años.
Si nos fijamos entonces aquí, tanto el versículo 4 como el versículo 6 dice que vamos a reinar con Él. De esto se trata, el reinado de los santos. Esta es la segunda cosa que ve el apóstol Juan en la visión que tiene. Ve a los santos reinando. Vaya, qué bendición. Así que esta es la segunda característica del reino que se está delineando para nosotros aquí, es el reinado de los santos. Recuerden que el supremo que reina todo es Cristo, lo sabemos. Apocalipsis 19:16, tan solamente allí en el capítulo anterior dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, no estamos cuestionando la soberanía del Señor aquí cuando decimos que los santos van a reinar. Simplemente estamos repitiendo lo que dice la Escritura, que santos van a reinar en ese tiempo. La Escritura dice que reinaremos con Cristo. Él es el Señor de señores. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Pero dice que nosotros reinaremos con Cristo. Quiere decir que de alguna manera los santos vamos a estar involucrados en la expresión de su voluntad durante el tiempo del reino. Seremos sus agentes en el reino. Vamos a llevar a cabo los deseos del rey. Eso es lo que vamos a hacer si vamos nosotros a reinar. De alguna manera vamos a llevar su voluntad en este mundo, porque vamos a ser participantes de este reinado. El Señor va a destruir a sus enemigos, como observamos al final de Apocalipsis 19, porque Él establecerá su reino. Y Él se convertirá en Rey de reyes y Señor de señores. Pero nosotros vamos a reinar junto a Él. Estaremos junto a Él, llevando a cabo su reinado, su voluntad. Él será en aquel día el Rey. Nadie podrá contradecir eso, ¿no? Nadie podrá contradecir lo que Él diga. En Lucas 1:32, así se le profetizó a este niño, dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y mire el verso 33, Lucas 1:33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Su reino no tendrá fin. Así fue profetizado que iba a nacer como un rey. Quiere decir que Él vino como un rey, fue rechazado como rey, y murió como rey despreciado. Pero Él volverá como Rey de reyes y Señor de señores para reinar. Y dice que nosotros vamos a reinar con Él. Para entender eso, simplemente tendríamos que decir que todos los líderes mundiales, todos los gobernadores, todos los primeros ministros, los jueces, los jefes de la policía, los primeros ministros, como tenemos aquí en nuestro país, todos los que son responsables de la educación, todos los que son responsables de los procesos judiciales, los que son responsables de la legislación, todos los que son responsables de todo lo que está pasando sobre la faz de la tierra, ¿serán quiénes? Los santos, que tendrán la autoridad delegada de parte del Señor, que es el Rey, para llevar a cabo su voluntad en todas las partes del mundo. Eso es lo que va a suceder. Y eso nos hace pensar inmediatamente, ¿cómo será ese mundo? Entonces, claro, habrá verdad en la educación, habrá entonces justicia en la corte. Los estándares morales serán estándares continuos en cada área de la vida humana, no como el día de hoy. Entonces habrá honestidad en los periódicos, en las noticias. No habrá falsedades. Entonces no habrá contaminación en las librerías. Los libros estarán llenos de verdad, no de filosofías que engañan. Y la televisión, el cine estarán llenos con lo que es la verdad. Y se va a cumplir la agenda o la programación que el Señor ha establecido en su reino. Y los santos estarán a cargo de las redes sociales. ¿Qué les parece? La televisión, la radio, la educación, el proceso judicial, el proceso legislativo. Sus santos reinarán con Él, es lo que dice. ¿Qué mundo va a ser este? Solamente imaginarlo, pero eso es lo que dice la Escritura.
Y los santos no tendrán que tratar de averiguar qué hacer, porque todos ellos serán glorificados y perfectos. Así que ellos llevarán perfectamente la voluntad de Cristo en ese reino. Este es un pensamiento que va más allá de lo imaginable. No tendremos que hacer reuniones de comité para ver qué es lo mejor, porque se maneja la agenda del Señor Jesucristo, se maneja la agenda de Cristo, del Rey. ¿Se ves? No tendremos que reunirnos para ver qué cosas podemos hacer. No tendremos que averiguar absolutamente nada. Sabremos todo, incluso cómo fuimos conocidos. Simplemente haremos que se cumpla la agenda que el Rey ha estipulado. Será una agenda perfecta para todos los ciudadanos de ese reino. Será tan claro para nosotros que así es como gobernaremos, porque no habrá dudas. ¿Qué es que dice aquí? Dice, ¿favorece aquí o favorece allá? No habrá nada de esas dudas, ¿sí ves? Y como Juan entonces ve la visión del reinado de los santos, él está primero mirando y ve un panorama de todo el pueblo de Dios resucitado, recompensado y está reinando con Cristo. Así lo ve, para reinar con Cristo quiere decir que todo ese pueblo ha resucitado, ha sido recompensado, entonces ahora está reinando con él. Y el verso 4 por eso comienza diciendo, y vi tronos, es lo que ve el apóstol Juan, vi tronos. Esto es lo primero que él ve en este segundo panorama de él. Solo hay dos clases de tronos, sabemos muy bien. Uno es el trono judicial, allí está la silla donde el juez se sienta, y el trono real donde el rey toma su lugar también. Así que es un lugar de autoridad judicial o real, cualquiera de estas dos cosas. Ese es el trono judicial o real. Gobernantes, gobernadores. ¿Qué haremos entonces? Gobernaremos. Gobernaremos. Es decir, ¿qué haremos? Gobernando, haremos cumplir la voluntad de Dios. Y vamos a juzgar. Vamos a juzgar. No hay necesidad de controles y equilibrios, porque estos líderes y estos jueces son todos perfectos, son los santos ya perfeccionados. ¿Ves? Y la justicia será ejecutada perfecta y rápidamente cuando hay algún brote de algo. Recuerde que va a haber gente que va a nacer y se va a revelar a Cristo. Y el Señor gobernará con vara de hierro. Así es como gobernará, como dice el Salmo 2, con vara de hierro, lo que significa que va a haber un juicio instantáneo, rápido. Así es como Él va a reinar y a juzgar. No van a existir lo que hay hoy en día, las vacunas, los secuestros, las extorsiones, los robos, los delincuentes. No van a haber los tiguerones, ni todas esas mafias que hay hoy en día. ¿Ves? Juan dice, vi tronos, vi tronos. Es un tiempo de reinar, un tiempo de gobernar. No hay manera de hacer esto y equiparar con la época actual. Es un total contraste, porque nos preguntaríamos, ¿hoy los santos están gobernando? ¿Nosotros estamos gobernando? No, para nada. No estamos reinando. No estamos en tronos el día de hoy. No es nuestra vida esta el día de hoy. ¿Está Satanás atado, como algunos dicen? ¿Está Satanás atado? No, imposible. Hoy no está atado. Este es un mundo completamente diferente. El mundo en el que nosotros vivimos no se adapta a este mundo del reino milenario. Es totalmente diferente. Por eso nuestras preocupaciones ecológicas son muy limitadas, ¿no? A diferencia de los grandes ecologistas que pueden dar hasta su vida y se movilizan a países donde supuestamente están haciendo algo que altera la naturaleza y va a alterar la ecología del mundo, ¿no? Nuestras preocupaciones por ellos son limitadas. Es verdad que nosotros ponemos nuestro grano de arena para recoger la basura, pero nosotros sabemos muy bien hacia dónde va este negocio. Y no tenemos que salvar la tierra y salvar el planeta. De lo que nosotros los cristianos deberíamos preocuparnos es de salvar a las personas. Esa debería ser nuestra preocupación. Y Juan no solamente ve estos tronos, sino que dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos. Y el artículo ellos, muchos comentaristas han hecho una interpretación diferente de ese término ellos, de este artículo.
Y dicen que Juan podría al menos haber dicho quiénes son ellos. Y parece que Juan lo asume como si fuese algo que sea obvio, ¿no? Para el autor le parece algo obvio. Si nosotros ponemos así, vi tronos y se sentaron en ellos, es fácil entender qué significa el ellos. Vi tronos y se sentaron en ellos. Pero queda la pregunta, ¿quiénes son las personas que el Señor puso en estos tronos? ¿Quiénes son estas personas que el Señor puso en estos tronos? O la pregunta es, ¿a quién Dios le prometió o les prometió que los pondría en tronos? ¿A quién Dios les prometió que los pondría en tronos? Porque si podemos averiguar a quién el Señor dijo que iba a poner en tronos, podemos averiguar entonces quiénes son estas personas que van a sentarse sobre ellos, sobre estos tronos. ¿A quién le prometió el Señor que iban a reinar con Él? ¿A quiénes les prometió que estarían de pie ante este Rey en su reino glorificado y exaltado? ¿A quién se le prometió eso? Bueno, podemos ir al Antiguo Testamento y vamos al profeta Daniel, capítulo 7 y el verso 18, y aquí vemos en esta profecía, en esta visión que tiene Daniel de este futuro del reino milenario, y mira lo que dice en Daniel 7:18. Daniel 7:18. Dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo. Vaya, recibirán el reino los santos del Altísimo. Dice, y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Vaya, para siempre. Ahora mire el verso 22, saltamos al verso 22, dice, hasta que vino el anciano de días, que es Dios, el anciano de días, en Apocalipsis lo hemos estudiado en la visión que tiene Juan, aquí también el anciano de días es Dios, dice, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, es decir, que ellos van a juzgar, dice, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y mira, vamos al verso 27 allí. Y dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado a quienes, al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Vaya, 3 veces dice que el reino será dado a quienes, a los santos, a los santos. La soberanía, el dominio, la grandeza de todos los reinos bajo todo el cielo serán dados a ¿quién? Al pueblo de Dios, a los santos del Altísimo, así les llama. Así que en primer lugar, los santos del Antiguo Testamento van a tener que ser incluidos en este término cuando dice ellos están sentados sobre estos tronos. ¿Quiénes son los que están sentados? Los santos del Antiguo Testamento están sentados. Daniel lo hace ver porque este texto fue, la audiencia eran los hombres del Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento, eran ellos. Pero no tenemos que limitar esto solamente a los santos del Antiguo Testamento, ¿no? Si vamos a Mateo 19, vamos al Nuevo Testamento, a Mateo 19 y versículo 27, Pedro está hablando allí con el Señor sobre el reino, están hablando sobre el reino, y mira lo que entonces dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, el Señor había dicho que es imposible que un rico entre al reino de los cielos, ¿no? Había dicho una parábola allí, entonces él dice, pero ¿cómo? Entonces sería imposible entrar en el reino. Y entonces Pedro le va a decir algunas cosas interesantes que aquí lo vamos a ver. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo. Dejaron sus casas, dejaron sus trabajos y le siguieron al Señor, dejaron todo. Dice, y te hemos seguido. Dice, ¿qué pues tendremos? Le está preguntando qué recompensa vamos a tener nosotros, qué será de nosotros en el futuro, qué habrá en nuestro futuro. Y Pedro no solamente le está diciendo del futuro de él, sino de todos los que han hecho lo mismo. Entonces mira la respuesta en el versículo 28. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando leas esta palabra regeneración, no es otra cosa que el mismo nombre para el reino. Es decir,
cuando, de cierto os digo que en el reino, o la restitución, que también se le llama así esta regeneración, la restitución, es decir, cuando el Señor regenere la tierra, que es el reino, y mira lo que sigue diciendo, cuando el Hijo del Hombre se siente, ¿a dónde? En el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también, le habían seguido los apóstoles y algunos más, dice, os sentaréis sobre ¿qué? Sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Ves? En su reino milenario lo que va a haber, la nación de Israel están ahí, las 12 tribus están ahí, ellos van a sentarse en los 12 tronos que va a haber allí, no, entre los 12 tronos que va a haber allí, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Vaya, entonces según Daniel 7 dice que los santos del Antiguo Testamento van a reinar. Ahora Mateo 19, mirando el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y los que siguieron al Señor Jesús en su tiempo cuando le estaba vigente su ministerio aquí, él dice que todos los apóstoles y sus seguidores también van a reinar. También van a reinar. Ahora vamos un poco más adelante a primera carta a los Corintios, capítulo 6 y el versículo 2. Primera carta a los Corintios 6, 2. Vamos a este texto y mira lo que dice. El contexto de esto es que ellos estaban discutiendo y peleando entre hermanos y estaban no solucionando sus problemas en la iglesia, sino que estaban yendo a los jueces de afuera. Y Pablo dice, oye, no vayas a los jueces de afuera. La iglesia es suficiente para que ustedes arreglen un asunto, cualquier tipo de asunto, aquí en la iglesia. Y les dice luego una verdad impactante para ellos y también para nosotros. 1 Corintios 6 lo dice, ¿o no sabéis? Es decir, como si fuera esto de conocimiento común. ¿O acaso ustedes no saben? Ya se los había enseñado. Ellos ya lo sabían. ¿Qué cosa? Que los santos han de juzgar al mundo. Vaya. Más explícito que eso no puede haber. ¿Sí? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, dice, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Incluso hemos de juzgar a los ángeles. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Está refiriéndose a los santos del Nuevo Testamento. A nosotros somos los santos del Nuevo Testamento. Mira segunda carta a Timoteo 2:12. Segunda carta a Timoteo 2:12. Dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Mira, si sufrimos, también reinaremos con Él. Vamos a reinar. Vamos a reinar. Pero aquellos cristianos que no quieren sufrir, quieren un cristianismo light, es decir, que todo le va bien, ¿no? Ese no es cristiano. Pero el cristiano verdadero en este mundo que es antagónico a Dios, es enemigo de Dios, no vamos a vivir bien, va a haber sufrimientos. Por eso dice, si sufrimos, dice, también vamos a reinar con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Y luego Pedro cuando dice, mas vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos un sacerdocio real. Y aquí se ve, en el milenio, ¿se ves? Entonces, ¿qué tenemos? Daniel está hablando de los santos del Antiguo Testamento, Jesús está hablando de los apóstoles y todos los que le siguieron, y el apóstol Pablo está diciendo que todos los santos del Nuevo Testamento van a gobernar y van a reinar. Y llegamos al libro de Apocalipsis, que ya hemos avanzado muchos capítulos. Repetidamente también escuchamos acerca de esto, solamente para que observemos algo. Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 26. Apocalipsis capítulo 2 y el verso 26 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Esto es a Cristo, ¿ves? El verso 27, y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. No solo será para Cristo, sino el que vence también en Cristo, es decir, los creyentes. Promesa para los creyentes.
Lo repite en Apocalipsis 3:21, por tiempo no lo vemos, y Apocalipsis 5:10. No hay cosa más clara de que estos santos reinarán sobre la tierra. Todos los santos reinarán sobre la tierra, sobre esta tierra, ¿ves? Sobre esta tierra. Así que los santos del Antiguo Testamento, los santos del Nuevo Testamento, los santos que están en medio, ¿no? Los que siguieron a Jesús, todos ellos van a reinar, todos los santos de todas las edades, ¿no? Ahora, para ese tiempo, para cuando el reino comience, todos habrán sido resucitados. Si están reinando, quiere decir que ellos van a ser resucitados. Y todos tendrán cuerpos glorificados, serán perfeccionados. Por eso es que gobernarán bien, llevarán la voluntad de Dios a todo el reino, a todas las naciones de ese entonces. Ahora, la iglesia, todos los del Nuevo Testamento fueron raptados, fueron llevados en el rapto de la iglesia y ellos son glorificados allí. Allí ocurrió eso, con nosotros va a ocurrir eso, ¿ves? Y al final del tiempo de la tribulación, mira, al final del tiempo de la tribulación, aquí tenemos a los santos del Antiguo Testamento que serán resucitados en Daniel 12:2. Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. Aquí está la resurrección de los santos del Antiguo Testamento para llevarlos al reino en su forma glorificada. Vaya, qué bendición. Todos los santos de todas las edades reinarán. Ha quedado un grupo afuera solamente, ¿verdad? Tal vez si ha seguido estos pensamientos, entonces ha quedado un grupo que no hemos mencionado, Antiguo Testamento, los que siguieron a Jesús, los del Nuevo Testamento, la iglesia, el día de hoy, también, todos ellos. Pero un grupo quedó afuera, y este grupo está incluido aquí en la visión que tiene Juan, porque él los está viendo en la visión. Mire el verso 4, lo que sigue diciendo. Estamos en Apocalipsis 4:24, que dice: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Quiénes son ellos? Los santos de la tribulación. Estos son los santos de la tribulación. Este es el último grupo que está incluido aquí porque inicialmente no habían resucitado. Dice, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Él está viendo porque recién están resucitados. Ellos no habían sido resucitados. Y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y eso lo hemos estudiado en Apocalipsis capítulo 13. Y sigue diciendo el texto, vivieron. ¿Qué significa vivieron? Volvieron a la vida. Eso es lo que está diciendo Juan. Volvieron a la vida, es decir, hubo resurrección. Esto es resurrección. Y mira lo que sigue diciendo, y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí tienes entonces a todos los santos reinando. Antiguo Testamento. Los que siguieron a Jesús, los apóstoles y los seguidores de Jesús, los del Nuevo Testamento y también los santos que vivieron en la tribulación y murieron, que no entraron vivos al reino. Aquí están reinando con Cristo. Aquí están todos, ¿ves? Ellos volvieron a la vida y reinaron con Cristo 1000 años. Los mártires, los que habían sido decapitados, dice el texto, decapitados. Esta palabra significa cortar con un hacha. Es como cuando usted degolla a alguien, ¿no? Le degolla. Técnicamente puede usarse para decapitar a alguien. Generalmente significa dar muerte. Es decir, aquellos que han sido asesinados, ¿por quiénes? Por el anticristo, como hemos estudiado, y por Satanás durante el tiempo de la tribulación de esos 7 años. Y solo para que observes, los encuentras aquí. Mira Apocalipsis 6:9. Aquí están ellos. Apocalipsis 6:9. Cuando se abrió el quinto sello, ¿recuerdan? De los 7 sellos se abrió el quinto. Dice, cuando abrió el quinto sello vi
bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. La misma frase, las mismas dos frases que encontramos allí. ¿Ves? También los encuentras en otros textos, ahí en Apocalipsis 18, 24 y 19, 2. Todos ellos fueron masacrados por esta empresa que llevaba Satanás en el tiempo de la tribulación. Fue el tiempo de terror del anticristo. Y dice el verso 4, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Estas dos frases las encontramos repetidas allí en Apocalipsis. Esas fueron las causas por las cuales perdieron la vida esos hombres, por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y el verso 4 dice, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y tan solamente nos retrocedemos a Apocalipsis 13, Apocalipsis 14 y vemos cómo el anticristo exigió adoración. Él demandó, el falso profeta demandó que ellos adoraran a la imagen del anticristo. Era un ídolo allí que hablaba, ¿no? Y que ellos recibieran la marca en su frente o en su mano. Pero estos no aceptaron eso. Estos son los santos de la tribulación. Ellos no lo tomarían y por eso murieron, porque fueron fieles a la muerte, hasta la muerte, ¿no? Ahora, el versículo 4 dice, y vivieron, es decir, que volvieron a la vida, ¿no? Esto no es otra cosa que la resurrección. La resurrección. La misma palabra la encontramos en Juan 11, 25, para hablar de lo mismo cuando dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. La misma palabra está aquí. Y vivieron, es decir, habla de resurrección de ellos. Entonces están los santos del Antiguo Testamento con cuerpos glorificados, en cuerpos glorificados. Aquellos que siguieron a Jesucristo también con cuerpos glorificados. Los cristianos del Nuevo Testamento, nosotros con cuerpos glorificados. Y los santos de la tribulación, cuando dice volvieron, resucitaron, también con cuerpos glorificados. Toda esa masa de creyentes, allí están resucitados y están recompensados, reinando. Y con ellos, Cristo como el Rey de su reino. Así que durante el tiempo del reino, entonces, llevamos a cabo el gobierno de Cristo en el mundo. Reinamos con Él. Así es como lo entendemos tan claramente. Primera a los Corintios 15, 24. Primera a los Corintios 15, 24. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Finalmente Cristo reinará supremamente, pero nosotros bajo Cristo reinaremos con Él hasta que finalmente el reino termine en la tierra y Él establezca este reino eterno donde Dios es todo en todos. Ahí cambia la figura. Dios es todo en todos. Esto va a ser en la tierra, en el mismo lugar donde Satanás, el usurpador, ha reinado y donde ha tenido que ser expulsado. Allí será el reino de los santos. Y finalmente, mire lo que dice el verso 5. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Y dice, esta es la primera resurrección, es decir, todos los que han resucitado del antiguo, de los que siguieron a Jesús, los cristianos llevados en las nubes para encontrarse con el Señor, resucitados, todos ellos con cuerpos de gloria, y también los de la tribulación, dice, ¿sí? Estos es la primera resurrección, a eso se refiere. Estos son los muertos. Si preguntamos quiénes son el resto de los muertos, ¿quiénes serían el resto de los muertos? Porque así dice, los demás muertos, dice, no volvieron a la vida. ¿Quiénes son los que no han regresado a la vida? Los que no han resucitado, no han sido resucitados. Si todos los santos del Antiguo Testamento han sido resucitados, todos los del periodo de Jesús han sido resucitados,
los del tiempo de la iglesia han sido resucitados y todos los de la tribulación han sido resucitados, ¿sí? ¿Quiénes son entonces estos que no han resucitado? El resto de los muertos, los incrédulos, los que han muerto sin Cristo. Esos son los impíos, porque ellos van a tener también una resurrección, pero no se describe hasta el final del capítulo esa resurrección, y lo veremos cuando lleguemos al versículo 11 y siguientes. Pero él dice aquí al final del verso 5, dice, esta es la primera resurrección. Es decir, para los que han sido resucitados y están reinando en el reino del Señor, dice, y el 6 dice, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Saben qué incluye aquí la primera resurrección? A todos los creyentes. Cristo es el supremo, pero todos los santos de todas las edades están en esta primera resurrección. Bendito y santo es el que tiene parte en esta primera resurrección. ¿Por qué es que son tan bienaventurados? ¿Por qué? ¿Por qué les llama así benditos? Bueno, eso lo veremos la próxima semana cuando veamos cómo va a ser el reino en los siguientes versículos, ¿sí? No de manera ecológica, no de manera ambiental, sino de manera moral y espiritual. Oremos. Padre, gracias. Te damos, Señor, como nos muestra la Escritura a través de Juan, Señor, todo lo que nos quieres revelar de los tiempos finales, Señor, de esta primera resurrección, Señor. Padre, gracias que vamos a ser parte nosotros los creyentes de la iglesia, de los tiempos de la iglesia, parte de esta primera resurrección. Las bienaventuranzas son para todos los cristianos de todos los tiempos, Señor, aún del tiempo de la tribulación. Bendito seas por ello, Señor. Nos regocijamos. Es demasiada cosa abrumadora para nosotros saber todo esto, cómo termina el final de la historia del hombre. Lo sabemos todo. Nos has dado este privilegio para entenderlo de manera espiritual en nuestros corazones, Señor. Danos gozo y alegría para vivir una vida santificada, para agradecerte en todo tiempo, Señor, y también para recordar, Señor, que quienes no están en esta primera resurrección van a ir al fuego eterno, al lago de fuego, Señor. Padre, danos un peso en nuestro corazón para toda alma que no ha sido salvada, Señor, que no ha sido alcanzada. Danos el deseo para predicar este evangelio, dejando, Señor, los resultados a tu soberanía, Padre. En tus manos quedamos, en Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso que hemos pasado desde la mañana, Señor, aquí. Bendito sea tu nombre. Ahora que nos vamos a nuestros hogares, llévanos con tus más ricas bendiciones y el tiempo que vamos a tener de compartir sea un tiempo de gran bendición de unos a otros, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Nos vemos a las 5 de la tarde, hermanos.